Muy buenas tardes, bienvenidos un día más hasta que ya saben que es su casa, este plató abierto siempre a ustedes, en el que los miércoles empezamos a repasar la agenda cultural. Lo haremos a continuación y además, como siempre, tendremos expertos para solventar dudas hoy jurídicas y veterinarias. Saben que después abriremos nuestro número de teléfono, nuestra línea telefónica, en caso de que ustedes quieran hacer esas consultas. Saben que además siempre pueden dejarlas en nuestro correo electrónico en platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com. Pero si les parece, antes vamos a empezar a repasar agenda de esta misma tarde y hablar de literatura, en concreto de este libro Todo esto existe, de Íñigo Redondo, a quien podemos saludar ya. Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Yo entiendo que tú ya conocías Vigo, ¿verdad? Porque creo que estuviste una temporada por Santiago, aquí al lado. Sí. Sí, había estado en Vigo ya, sí. Vasco, afincado en Madrid, arquitecto, y a quien no es ajeno el mundo de la literatura, o no lo era, porque bueno, tú ya tenías algún premio, habías escrito poesía, habías escrito teatro y de repente escribes una novela que ya la novela en sí tiene su propia historia, más allá del argumento, del que enseguida hablaremos, porque creo que bueno, recorrió muchas editoriales antes de ver la luz y de un fogonazo, porque qué éxito está teniendo, ¿no? Sí. Yo escribí entre el 2011 y el 2015 la novela, más o menos. ¿Sí? Digamos que en el 2015 ya tenía una versión que le pude pasar a mi mujer previa a Murga de 2 meses de escritura, pero bueno, ya tenía una cosa que darle porque ella es filóloga y correctora. Y bueno, y a partir de ahí empezó a enviarla a editoriales, a concursos, etcétera. Y bueno, pues sí, hubo unos cuantos rechazos entre el 2015 y el 2018 que llegó a Penguin. A veces el marketing es importante, incluso para un autor que escribe, ojo, que escribe como escribe este hombre, que va por la 3ª edición, y yo no le he sacado el faldón al libro, entre otras cosas, porque aquí, adheridas a la portada, vienen muchas de las críticas que ha tenido durante este año. Este autor será la revelación del año 2020. En El Confidencial, El País, contundente, así definen a la novela. No es una novela más, decían en Radio Nacional. Bueno, Antonio Lucas, sorprendente, gran audacia narrativa, la fuerza de un clásico. ¿Cómo se digiere todo esto, sobre todo después de, como decías, tener que asumir rechazos, ¿no? Pues con perplejidad absoluta, no se digiere. Yo sí creía en la novela y di mucho la brasa y lo envié a muchas editoriales, porque yo creía que bueno, tenía un nivel superior al nivel de clase de escritura martes y jueves de 6 a 7. ¿Tú lo sabías? Bueno, yo creía que no podía pasar sin pena ni gloria, pero lo que no podía imaginarme es que fuese a ocurrir esto, que fuese a tener esta pegada y que fuese a tener tan buenas críticas y a cosechar tantos halagos a su alrededor. Una historia escrita en estado de gracia por un autor inesperado. ¿Se dan cuenta que hoy la chuleta la tengo en el propio libro? Esto lo decía Manuel Javois. Yo creo que es una gran carta de presentación para la promo de un libro que casi no necesita promoción ya, que va por esa 3ª edición y que nos cuenta la historia. No me gusta desvelar argumentos, ¿vale? Yo menciono a los personajes y a partir de ahí nos cuentas tú todo lo que nos puedas contar, porque no me gusta hacer spoiler. De un profesor de instituto y de una estudiante que se ve metida en problemas. Su vida se entrecruzan y a partir de ahí su historia en común está en este libro. Cuéntanos, ¿qué más se puede decir? Bueno, yo creo que voy a contar hasta donde está contando la prensa, no. O sea, haces el spoiler que ya te han hecho, Eso ¿no? Eso es, no pasamos del spoiler que ya está. Digamos que sí, que tenemos a un profesor, a un director de un instituto en Ucrania en los 80, en ese momento en el que, digamos que estamos a punto de la perestroika, de la caída del comunismo, y hay como generaciones que han abrazado la utopía comunista y que al venirse abajo pues se los ha llevado por delante. Y en ese escenario tenemos a un director de instituto que bueno, pues está en caída libre por su situación personal, le ha abandonado a su mujer, etcétera, y huyendo del ambiente de chismorreo de la sala de profesores, pues va haciéndose sus paseos por el patio durante el recreo y coincide con una alumna
que está en una situación límite, digamos, en su casa, en un tema de abusos, en un tema de maltrato, en fin, que el lector avezado entienda lo que considere. Y bueno, pues digamos que Alexei le ofrece su ayuda a la niña y cuando la cosa se ponga muy negra, pues la niña recurrirá a Alexei y bueno, pues digamos que Alexei no puede desatender la súplica de la niña, que este es el spoiler que ya he hecho en la prensa, Sí. cuando la niña le pide por favor que le secuestre. Secuéstrame. Y Alexei... Y hasta ahí, lee hasta ahí. Yo no sé qué más ha dicho la prensa, hasta pero aquí aquí en Televigo lee hasta ahí. Hasta aquí podemos Nada leer. más, porque... ¿Qué ocurrirá a partir de ahí? Ya habrá que leerse el libro para averiguarlo. Como no podemos hablar mucho más del argumento, saben que nosotros intentamos hablar siempre de cómo escriben los autores, cómo lo hacen y también de su estilo. Ojo, una de las cosas que más me ha sorprendido de este libro son los diálogos intimistas, o sea, llegamos a estar en medio de esas conversaciones y de esos espacios en los que sitúas a los protagonistas. Hombre, una cosa que... mi aproximación a la literatura es como lector. Yo empecé a escribir mucho después, claro. Y una de las cosas que son como maravillosas de la literatura es que te permite aproximarte a lugares de intimidad a los que no tienes acceso de otro modo, ¿no? Y bueno, pues Pero es que en tus diálogos se escuchan los silencios. Es que si eso pasa, si eso pasa es maravilloso. Yo no, esa es una de las cosas que más cuesta, conseguir que el ritmo de lectura permita que se abran espacios, ¿no? Porque lo normal es que quieras seguir leyendo y entres en esa espiral que no puedes parar, ¿no? Pero si ocurre, oye, si hay espacio para el silencio es maravilloso. Te decía que sí, que al fin y al cabo la novela lo que trata es de aproximarse a una intimidad, ¿no? Entonces, yo como lector valoro mucho que se me cuide bien, ¿no? Y que me permitan llegar y aportar, ¿no? Y me traten de forma inteligente. Y yo he intentado hacer eso con el hipotético lector, ¿no? Tratarle de forma inteligente, permitirle acercarse, pero no darle las cosas demasiado hechas, sino que, bueno, que el lector también pueda llenar esos silencios con sus propias experiencias, con su propia lectura de la situación y aportar cosas que incluso pueden estar más allá de lo que el escritor, en este caso yo, tenía en mente. Lo agradecemos mucho además los lectores modernos o los de una cierta generación porque es un lenguaje muy cinematográfico, ¿no? Puede ser, yo creo que quieras o no quieras, en mi caso es producto del consumo. Yo soy muy cinéfilo, muy peliculero y yo creo que de alguna manera, casi involuntariamente, eso se filtra al texto. Otra cosa que me ha sorprendido mucho de este libro, de tu forma de escribir, y es que nos avanzas en la lectura a través de diferentes décadas incluso, porque hay en algún momento en el que vemos crecer al personaje y después también cuando seguimos su historia y seguimos con él con referencias históricas. Sabemos siempre en qué momento de la historia estamos en cualquier parte del mundo y luego nos vamos a la URSS, ¿eh? Sí, es que por un lado está el tema de los medios, ¿no? Al fin y al cabo la radio, la televisión terminan siendo ventanas en esa vivienda en la que se coloca la cámara en un momento dado de la narración y por una larga temporada. Y entonces interesa, ¿no?, el papel que tienen los medios, esa especie de ventana, que en este caso están controlados por el Soviet, el papel que tienen a la hora de recortar una perspectiva de la realidad. Pero bueno, por otro lado también el hecho de estar hablando del comunismo y en el que todo está como congelado, a mí me parecía que era conveniente de repente plantear que a la vez que está ocurriendo esta acción, se está estrenando Terminator 2 o están poniendo el equipo A en las pantallas de medio mundo porque se tiende como a aislar el comunismo en una especie de burbuja y conviene contemporarizarlo con el resto de cosas con las que sí estamos familiarizados para saber de qué estamos hablando. Y eso, por supuesto, además de que cuando estás urdiendo la trama, pues facilita mucho las cosas, poder aferrarte a situaciones que conoce el lector y con las que puedes establecer complicidades. Hablando de la trama, antes de leer el libro, pero cuando yo ya sabía que tú ibas a venir a Vigo, una de mis preguntas iba a ser por qué ambientabas esta historia en Ucrania, pero claro, después de leerlo me he dado cuenta, sin hacer spoiler, hasta qué punto es importante para el argumento y para esa historia que quieres contar. Claro, claro, es que
los periodistas pasáis por un mal momento cuando no me podéis preguntar cosas por no hacer spoiler, pero yo resido en ese mal momento porque cada vez que me preguntáis cosas me tengo que morder la lengua y Ya, no pero es puedo... bueno que te la muerdas tú y Claro, no nosotros. Claro. Pero bueno, sí, ocurre. Hay situaciones, digamos, de la novela que exigen este momento, este emplazamiento. Y bueno, pues... Ya hablábamos del contexto histórico, lo voy a interrumpir antes de que meta la pata, ya hablábamos del contexto histórico, pero yo entiendo también que es una zona que tú conoces, creo que la has visitado alguna vez. Sí, en el 2011 visité Kiev y sí, yo todavía en el 2011 percibía el saldo humano que había pasado la caída, la disolución del comunismo. El asunto de haber incorporado esa disolución al metabolismo social, ¿no? y que el fracaso, la caída de todo el sistema político esté traducido casi al ADN del ciudadano era una cosa como que tenía mucho interés y de hecho la ficción está hecha con poquitos elementos porque el punto de vista es ya lo suficientemente potente como para encima hacer una elucubración muy pirotécnica, ¿no? Yo creo que había que buscar algo muy sencillito, con muy pocos ingredientes, para poner en valor todo ese momento. ¿Qué papel tiene el ajedrez en tu vida? Porque en este libro es predominante. Pues mira, yo soy muy mal jugador de ajedrez, de esa cosa como de prever no sé cuántos movimientos. Yo soy garrafal, siempre empiezan a aparecer movimientos absurdos y soy muy malo. Pero, de alguna manera, cuando escribes, yo creo que hay que intentar ponerse al servicio de la historia. Y si en Ucrania estamos hablando de que el ajedrez es algo relevante y que es casi un asunto nacional, pues yo tenía que reflejar ese interés nacional en el ajedrez, intentar disfrazar un poco mi ineptitud de conocimiento profundo del asunto. Así que espero haberlo conseguido. Bueno, entiendo que habrá algún experto de ajedrez que te habrá ayudado también en la documentación, que es importantísima muchas veces en las novelas, aunque luego después el lector no lo note, y eso es lo ideal, ¿no? No saber lo que ha tenido que estudiar la persona que la ha escrito. Es lo más divertido, de hecho. Oye, hablando de cosas divertidas, yo se lo decía a Íñigo hace un ratito antes de empezar, un poco para darle cierta ventaja, porque es la primera vez, he decidido empezar una cadena literaria aquí en Plató Abierto y con todos los escritores y escritoras que nos acompañen, bueno, quiero que vayan jugando y que vayan dialogando unos y otros. Entonces, quiero que ellos mismos se hagan preguntas. En este caso, Íñigo va a preguntar a la siguiente persona relacionada con el mundo de la literatura, escritor o escritora, que nos venga a visitar, y lo que tienes que hacerle, Íñigo, ahora sí, mirando a cámara, es bueno, esa pregunta que no te han hecho durante la presentación de este libro y la promoción y que te gustaría que te hubieran hecho. En fin, bueno, pues yo supongo que la persona que empezó el libro y la persona que ha terminado el libro son personas distintas, así que me gustaría saber en qué se diferencia la persona que ha terminado el libro de la persona que lo empezó. Ojo, ojo, ya sé para quién va a hacer esa pregunta, ahora te lo digo. No. Será para Inma López Silva, que la tendremos mañana aquí porque está presentando su nuevo libro, O libro da filla, o el libro de la hija, porque ha salido en gallego y castellano a la vez. Para Inma queda esa pregunta y para ustedes queda una cita esta tarde a las 8 en el Salón de Actos del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, en el Marco, en la calle Príncipe, con los límites de nuestra intimidad, porque esta novela tiene también mucho de intimidad, pero ya allí ustedes van a ser los que tengan oportunidad de preguntarle al autor. Íñigo Redondo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchos más éxitos con esta novela, que ya lleva cosechando muchos. Nosotros seguimos y vamos a hablar de artesanía y también de mujer. Tradiciones ancladas a la actualidad se ponen en valor a través del desfile de trajes de la Asociación Etnográfica Sete Espadelas, nacida precisamente con el objetivo de estudiar, recuperar y reproducir prendas desconocidas u olvidadas de la cultura gallega. En este caso, la asociación organiza un desfile en el que los asistentes podrán disfrutar de más de 60 trajes de hombre y de mujer de diferentes clases sociales de los siglos XVIII y XIX. Un evento que invita a viajar en el tiempo y a conocer vestimentas de boda, de faena, de romería o de feria, entre muchos otros estilos, y que fomenta la cultura como síntoma de orgullo. Temos unha autenticidade propia, unha cultura potentísima, unhas tradicións que son un orgullo, non? Que ser galegas e galegos,
pois fai que tracemos, non, o noso presente e o noso futuro anclados nunha cultura potentísima, non? El acto, que constará de piezas únicas del pueblo gallego conservadas durante años, espera completar el aforo por completo tras el éxito de eventos pasados celebrados por la asociación. Pois dentro desas ollas vades a ver aquí auténticos panos de Manila que teñen algún 200 anos e están en perfecto estado de conservación polo interese das persoas, das familias, de conservalos porque sabían do seu valor e por deixalos en herdanza. Además del desfile y con motivo de impulsar la artesanía, también se podrá disfrutar del 18 al 26 de febrero en la sede de la Diputación de Pontevedra de una exposición en la que cerámica y zuecos son los protagonistas. Que é un oficio que non está morto, que continuará, e con este Premio Nacional de Artesanía pois é un orgullo para nós, para toda a familia e para o rural galego. Eu penso así para os zocos e para o rural galego, que temos uns oficios tradicionais moi importantes que non debemos deixar morrer, como toda a nosa cultura e o noso idioma, que a cultura enriquece. Eu creo que a que máis representa esta aposta por incorporar a parte de enxeñaría na cerámica foi a colección Catanfold, porque é unha serie de pezas de corte xeométrico que xogan un pouco co punto de vista do observador, dependendo de onde se observen, parece que se inclinan cara a lugares distintos, algunhas parecen incluso inestables, eu lles chamo pezas imposibles, non? O premio, dentro dos Premios Nacionais de Artesanía 2019, eu recibín o premio Producto por esta colección, non? Entón, foi aínda máis gratificante porque como como verificar que foi unha aposta arriscada, pero que vai polo bo camiño, non? Y continuamos, en este caso, solventando dudas jurídicas. Assesority patrocina esta sección. Lo hacemos como siempre con Assesority y como casi siempre con David Alfaya. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Bienvenido. Te leí atentamente esta semana sobre un asunto del que estuvimos hablando mucho ahí atrás. Por ahí tenemos una página completa de Faro de Vigo donde alertaban o alertabais de esas posibles cláusulas abusivas de las tarjetas de crédito, un asunto que hemos traído a plató en las últimas semanas, y vamos a traer otro que creo que también está siendo bastante importante porque es uno de las actividades, no asuntos, que más han aumentado en los juzgados de lo civil. Hablamos de monitorios y lo leo porque es un asunto que yo también desconocía, así que la primera pregunta, David, ¿qué son los monitorios? Pues sí, María, los monitorios, algo que la mayoría de la gente desconoce lo que es, no es nada más que una reclamación judicial de una cantidad de dinero. Nos llegan una reclamación de un banco, de una empresa de telefonía, que alegan que le debemos un dinero. Y entonces el problema está en si realmente se debe ese dinero o no se debe. ¿Pero quién es el que reclama? Es muy habitual, el monitoreo lo puede presentar cualquiera, una empresa a la que se le dé un dinero, pero los más habituales, los que están llenando los juzgados de Vigo, son los monitorios de los fondos buitres. Los fondos buitres son las empresas que compran las deudas a los bancos, principalmente a los bancos. Entonces, son empresas normalmente de diferentes países de la Unión Europea, desde Irlanda hasta Malta, y nos reclaman un dinero que es de una supuesta deuda de hace 2, 3 o 10 años, que el banco le vendió ese crédito al fondo. Entonces, a través de ese monitorio es como nos llega esa reclamación judicial de esa deuda. ¿Y qué tenemos que hacer si recibimos un monitorio? Es muy importante, cuando se recibe un monitorio, contestar. Lo habitual, cuando llega esa reclamación de la deuda del juzgado, mucha gente pues no hace nada, lo obvia, no contesta, y es importante contestar. ¿Por qué? Porque la característica del monitorio es que si no contestamos en un plazo de 20 días, pasa a ejecución. O sea, a partir de ahí, el juzgado ya puede embargar cuentas bancarias, propiedades o cualquier cosa que tengamos. Entonces es importante contestar oponiéndose, bien porque desconocemos de dónde viene la deuda, o bien porque entendemos que no es exacta la deuda, y sobre todo, por lo que venimos insistiendo mucho últimamente, es porque esa deuda a lo mejor incluía intereses abusivos, intereses demasiado altos que se pueden anular. Entonces, lo aconsejable es siempre oponerse al monitorio o incluso
En caso de que veamos que esa deuda que nos están reclamando es correcta, proponer un plan de pagos, un pago aplazado de la deuda. Bueno, enseguida te pregunto por esas cláusulas abusivas de nuevo, pero yo entiendo que una vez que recibimos el monitorio, sabiendo eso y sabiendo que lo que estamos hablando de dinero, ya vamos a buscar consejo legal, pero por si vamos por libre, ¿a quién tendríamos que responder? ¿Al juzgado o directamente a la empresa o entidad que nos reclama? Hay que contestar al juzgado, el monitorio, al juzgado que tramite el procedimiento, el juzgado distante que tramite el procedimiento es donde tenemos que contestar. Si son procedimientos de menos de 2.000 euros y nos reclama una cantidad pequeña de menos de 2.000 euros, se puede contestar sin abogado ni procurador. A partir de 2.000 euros ya hay que contestar con abogado, que podría solicitarse un abogado de oficio para hacer esa contestación. Lo importante es contestar, buscar, no tomarse esa notificación del monitorio como que no pasa nada, bueno, no, hay que contestar porque estás defendiendo los intereses de que a lo mejor la deuda no era esa o te están reclamando una cantidad muy superior a la que realmente se debía. Y ahora sí, ¿se pueden revisar esas cláusulas abusivas en caso de haberlas? Claro, lo que hacemos en esa oposición al monitorio, lo que revisamos es ver de dónde viene esa deuda, ver qué intereses se aplicaron a esa deuda, ver qué comisiones incluye esa deuda, porque todo eso se puede anular. Y la realidad es que los juzgados de todos los monitorios, esos 6.000 monitorios que entraron en los juzgados de Vigo en el año pasado, en un porcentaje muy alto, se están reduciendo las deudas o incluso archivándolos porque no se acredita que realmente se deba ese dinero. Entonces sí que hay cláusulas abusivas que nos están reclamando, intereses y comisiones sobre todo. 6.341 casos, que son los que entraron en el juzgado de Vigo en el año 2019 y entiendo que la tendencia es ascendente. ¿Qué ocurre una vez que me opongo al monitorio? Una vez que nos oponemos al monitorio, se archiva ese procedimiento de monitorio y le obligamos a que el demandante, la empresa, el fondo buitre o la entidad que esté reclamando esa cantidad de dinero, continúe con un procedimiento verbal o ordinario dependiendo de la cantidad. Y ya se transforma en un juicio donde se va a discutir precisamente esas cláusulas abusivas y todo lo demás. Pero lo importante es que continúa en un juicio y no pasa a la fase de ejecución donde ya te pueden embargar la cuenta o embargar cualquier bien. Por eso es importante la oposición. Se puede entonces aplazar la deuda que nos reclaman, ¿no? Claro, primero nos defendemos y alegamos las cláusulas abusivas y si vemos que llegado a un punto esa cantidad que se debe es correcta, lo normal es proponer un aplazamiento, porque hay veces que reclaman cantidades desde 500 euros hasta 5.000 o hasta 10.000 euros. Entonces, el deudor, si entiende que es correcto y una vez que se hayan eliminado los intereses y las comisiones abusivas, hay que hacer una propuesta real de pago, de decir cuánto puedo pagar yo al mes o cuánto puedo solicitar el fraccionamiento. Y lo que hay que hacer es proponer esa propuesta de pago. En todo caso, mientras dura el proceso también, nadie nos obliga a pagar, ¿no? Entendemos que esperamos la resolución judicial antes de tener que pagar esa deuda e incluso de proponer el aplazamiento. Claro, ese monitorio que se transforma en verbal u ordinario terminaría con una sentencia en la que podemos defendernos, alegar lo que queremos. Por eso es importante de contestar al monitorio, porque si no se contesta, sí que pasa la ejecución sin que tengamos derecho a hacer nada más. ¿Podemos pedir un abogado de oficio? Perfectamente, si se cumplen los requisitos se puede pedir. Es muy habitual pedir un abogado de oficio para defenderse de un monitorio, porque nos van a ayudar a plantear esa oposición. Bueno, pues ya lo saben ustedes, nos hemos acercado hoy a lo que es un monitorio, continuaremos solventando dudas y si tienen más, saben ustedes ya que Assessority en principio es quien las resuelve aquí en Plató Abierto todos los miércoles, David Alfaya, así que hasta el próximo, ¿te parece? Muy bien, perfecto, María. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a repasar agenda ya a corto o medio plazo y enseguida continuamos. En marzo llega a Fundación el espectáculo que arrasa en Buenos Aires y Madrid, el de Enrique Piñeiro y su Volar es humano, aterrizar es divino. Este hombre ha tenido varias ocupaciones: médico, comandante de línea aérea, actor, productor y director de cine y teatro y recientemente cocinero. Siempre ha afirmado que se hizo piloto para no volar en clase turista y a partir de esto crea un espectáculo hilarante, tranquilizante para los que temen volar e inquietante para el resto. Después de agotar las localidades en sus shows de Madrid y también de Buenos Aires, llega a Vigo el 7 de marzo. Observadas a través de una mirada aeronáutica y un ácido sentido del humor, Piñeiro muestra situaciones tragicómicas de la vida cotidiana en una producción con despliegue único que incluye una cabina de avión a escala real y un gran despliegue audiovisual. A partir de aquí, y gracias a su experiencia como comandante de línea aérea, su formación de médico especializado en aeronáutica y sus observaciones sobre el error humano, descubre los fallos habituales en la comunicación
alimentación diaria y los contrapone a la comunicación aeronáutica. Enrique Piñeiro sorprende con su ironía y convierte este original espectáculo en un nuevo género que alterna sin pausas entre la risa y la reflexión profunda. Apunten la fecha, el 7 de marzo. Tiempo para dudas veterinarias también con Marcos Fernández. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María, bien. Centro Veterinario Navia, y saben que es nuestro guía en lo relacionado al mundo de la veterinaria, pero también en muchos casos a cuestiones de información. Hablábamos la semana pasada y hace 2 semanas también de esa alarma que se estaba generando en el barrio de Coia por la aparición, presuntamente, de venenos y sobre todo por animales que habían enfermado a raíz de haber ingerido estos venenos. Marcos, creo que habéis tenido un par de casos de dueños de perros que venían de Coia alarmados porque creían que sus animales estaban envenenados. Sí, esto lo hablamos el otro día, que hay casos en los que sí puede haber una intoxicación, pero que a veces la alarma que tiene el propietario pues al final está justificada por otro motivo. Pues, por ejemplo, una enfermedad como un cáncer que vimos ayer en un animal, una neoplasia en el abdomen. Y tenía una neoplasia, pero llegaban pensando que había ingerido veneno. Una de las sospechas era que podía tener algún problema relacionado con una intoxicación, ¿no? Y otro, pues una de las obstrucciones, que luego hablaremos de estos casos, en los que también pues, se sospechaba si podía tener algún tipo de intoxicación, algún tipo de veneno habría comido el perro cuando tenía pues, una obstrucción por un cuerpo extraño, ¿no? Después hablamos de la obstrucción porque tenemos una fotografía por ahí, pero antes te tengo preparados a algunos vecinos de Coia con los que hemos estado cuando estaban paseando precisamente a su perro en uno de los parques de la zona, donde realmente los traemos para que veas que hay preocupación. Envenenaron aquí en el edificio 3 perros. 3 perros. ¿Y no tiene miedo a que ahora...? No, este no come, porque ya tuvo experiencia y ahora no come. Una amiga mía que tiene uno de la misma raza que se puso malito, lo llevó al veterinario y bueno, que gracias a Dios que está bien. Y no solo aquí, ¿no? Sino en otras partes de... Quieto, hombre. Sino en otras partes de Vigo y demás, así que hay que tener cuidado. Sobre todo los perros que suelen comer muchas cosas del suelo y demás, o sea que es bastante peligroso. Siempre lo llevo atado, pero ahora más corto, obviamente, no por si acaso, por precaución, y bueno, no queda más remedio, la verdad. De hecho, encontré bolsitas de raticida un fin de semana y me pasé la tarde buscando y recogiendo, porque la mayoría que encontré estaban al lado de una guardería, allí en la Bouza. Entonces fue a lo, bueno, pues nada, voy a recogerlo, no vaya a ser que lo coja un niño, porque lo confunda con un sobre de galletitas o algo de eso. La llevo muy vigilada también, no la llevo, estoy pendiente de ella, de que no me coma nada por ahí, y bueno, no suele comer nada del suelo tampoco, pero sí ando pendiente de ella. Está suelta, efectivamente. Lo apuntabas tú, Marcos, ahora cuando ustedes estaban viendo, y lo apuntaba también algún compañero de realización, desde realización. Efectivamente, igual si estamos preocupados, sí. Es como tenerlo suelto, a lo mejor no debería ser la opción, ¿no? Primero, por este riesgo, esta alarma que hay ahora con el tema de las intoxicaciones, y segundo, porque como veíamos esta perra, por ejemplo, estaba suelta en la avenida de Castelao, parecía, ¿no? Donde tenemos una avenida donde pasa el tráfico y donde es más probable que haya un accidente de tráfico, estoy convencido de ahí, que una intoxicación. En todo caso, lo que hablábamos de los raticidas no es tampoco habitual, ¿no? Que haya, no en Coia, sino en otros puntos de la ciudad. Y de hecho, a veces hay establecimientos que hacen una campaña de desratización y hay campañas incluso del concello, ¿no? Que desratiza alguna zona y que debería estar siempre notificado y anunciado, porque a veces esos cebos que los deberían de poner en un sitio donde no tengan acceso los perros, los pueden mover, ¿no? Los propios roedores, y luego que estén al acceso. Entonces debe de estar anunciado. Bueno, máxima precaución siempre con nuestros animales y con nuestros seres queridos. En todo caso, lo decíamos al principio, las 2 últimas personas que llegaron a vuestra clínica en Navia pensando que el perro estaba envenenado, resulta que no, uno de ellos tenía un cáncer y otro venía tras haberse, no atragantado, sino haberse ingerido diversa ropa. Sí, esto ya hemos hablado aquí, que los cuerpos extraños es algo muy habitual, en alguna raza sobre todo. Ahí estamos viendo uno de ellos, esto es muy reciente, se llama Sijo, pues son varias prendas de ropa interior y un paño de cocina, todo ahí que estaba obstruyendo, ¿no? el píloro. Pero a ver, ¿qué es después del primero para que siguió comiendo más? Y esto son los restos de una alfombra, ¿no? Esto fue este lunes, un perro que tenía todo eso que estáis viendo ahí, ocupaba prácticamente todo el intestino delgado. Son situaciones un poco complicadas para el animal porque puede tener perforación digestiva, claro, porque puede tener una peritonitis que lleve a algo muy, muy serio, ¿no? Oye, hablando de cosas serias y todavía sin querer alarmar a nadie,
un nuevo caso de rabia, creo que fue en Francia, y es que el animalillo venía de España. Pues sí, esto ya ha pasado en otras ocasiones, pero uno de estos perros que probablemente se pasa ilegalmente de Marruecos a España, se abandona en la vía pública y algún francés que lo recogió en España se lo llevó a Francia. La zona era en el oeste francés, la zona de Aquitania, y parece que el perro empezó a desarrollar síntomas, lo sacrificaron ante los primeros síntomas y se hicieron analíticas y se confirmó que tenía pues, virus de la rabia y que aparte tenía ese virus un genoma muy típico del norte de África, ¿no? O sea que el origen probablemente era eso, Marruecos, suponemos. Bueno, hay que llamar a la prevención, ¿verdad? Sí, lo primero es que en la zona donde detectaron este caso han puesto una cuarentena a todos los animales que pudieran haber estado en contacto, que los gatos no salgan a la calle, que los perros salgan atados con correa, ¿no? Algo que siempre insistimos mucho, para evitar posibles contagios, e investigar a aquellos animales que pudieron estar en contacto con este perro en las últimas semanas, por si puede haberse contagiado alguno. No sabemos exactamente el sitio de España, era en la Comunidad Valenciana, donde lo recogieron, pero no sabemos exactamente el punto. En teoría, en Valencia es obligatorio vacunar de rabia, pero sabemos que aunque sea obligatorio, digamos que el número de perros que se vacunan no llega prácticamente ni al 50%, ¿no? Entonces esto hay que insistir mucho y hay que recordar que en Galicia ni siquiera es obligatorio, con lo cual el porcentaje de animales protegidos frente a un potencial caso de rabia es mucho menor. Y la última, porque sé que este fin de semana habéis tenido congreso, seminario, en este caso de neurología. Se celebró en Compostela y me llama la atención porque yo no tenía ni idea que los perros podían sufrir enfermedades neurológicas similares a los de las personas, a los de los humanos, caso de la epilepsia, por ejemplo. Pues sí, la epilepsia, aunque muchas veces lo que la gente llama epilepsia pues tiene otra causa, porque puedes tener una crisis epiléptica a raíz de pues, una enfermedad inflamatoria, una neoplasia en el sistema nervioso central, pero sí que hay epilepsia idiopática, como pasa en personas, son unos animales jóvenes que convulsionan, ¿no? Y que hay que medicarles para evitar las convulsiones. De hecho, una de las partes del seminario de este fin de semana era pues, qué tratamiento es el mejor para controlar estas crisis epilépticas y cómo hacer el diagnóstico, ¿no? de una epilepsia idiopática y descartar otras posibles enfermedades que se pueden parecer. Porque si el perro convulsiona y lo hace de forma más o menos habitual o frecuente, puede tener secuelas y que lleven incluso a situación neurológica muy complicada, ¿no? Recuerda que te pregunté el próximo miércoles cómo debemos actuar, porque yo creo que casi todos sabemos cómo debemos actuar como una persona, pero cómo debemos actuar con un perro al que vemos con un ataque de epilepsia o por lo menos con convulsiones. Te lo pregunto el próximo miércoles, ¿te parece? Lo recordamos. Y nada, a ustedes los veo mañana, como siempre, en directo, entre las 2:30 y las 3. Un beso.